Le dije opresor machista a mi papá porque no me dejó ir a una marcha feminista y me corrió de la casa. Tengo 22 años. Ahora mismo estoy en un año sabático porque necesitaba tiempo para pensar qué quiero hacer con mi vida y también para enfocarme más en mí misma. No trabajo en este momento. Me considero feminista y paso bastante tiempo leyendo, viendo contenido y participando en discusiones sobre el tema en internet. Para mí es algo importante. Mi papá es todo lo contrario. Es un hombre que trabaja muchísimo, siempre está ocupado y casi siempre está de mal humor. Es de esas personas que llegan cansadas del trabajo, se sientan, comen y apenas hablan. Siempre ha sido muy gruñón y bastante amargado con casi todo. Desde hace un tiempo tiene la costumbre de pasarse horas viendo videos en internet sobre antifeminismo. Literalmente se pone a ver compilaciones de hombres discutiendo con mujeres, debates o clips donde alguien deja mal a feministas. Se ríe bastante mientras los ve. A veces hasta me llama para enseñármelos y dice cosas como, ¿no que querían igualdad? O mira, aquí está tu feminismo. Eso obviamente termina en discusiones entre nosotros. Cada vez que escucho ese tipo de comentarios le respondo y empezamos a debatir. Yo le hablo de igualdad, de derechos y de cómo muchas mujeres siguen teniendo problemas que la gente ignora. Él responde con cosas sobre que ahora las mujeres quieren privilegios, que exageran o que el feminismo ya no tiene sentido. Prácticamente cada conversación termina igual, los dos discutiendo y ninguno cambiando de opinión. La semana pasada le dije que quería ir a la marcha feminista del 8 de marzo. Solo quería ir con unas amigas y participar. Cuando se lo mencioné, su reacción fue inmediata. Me dijo que no pensaba apoyar esas tonterías y que no iba a ir a ningún lado. Empezamos a discutir otra vez, pero esta vez la conversación se volvió mucho más fuerte que las anteriores. Yo estaba muy molesta y terminé gritándole que era un maldito opresor machista. Eso fue lo que realmente lo hizo estallar. Se levantó de la mesa, muy enojado, y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que estaba bien, que si tanto quería libertad e igualdad, entonces iba a tener exactamente eso. Luego dijo que, a partir de ahora, tenía que empezar a trabajar y aportar dinero a la casa como cualquier adulto. Y si no quería hacerlo, entonces tenía un mes para irme de la casa y vivir por mi cuenta. Desde entonces la situación está bastante tensa. Mi papá casi no me habla y cuando lo hace solo repite que tengo 30 días para decidir qué voy a hacer. Actualización. Mi papá me sacó de la casa y me dejó en la calle. No pensé que lo fuera a hacer. De verdad, sé que suena estúpido, pero en mi cabeza yo estaba segura de que solo estaba exagerando para asustarme. Mi papá siempre ha sido de los que amenazan con cosas cuando se enoja, pero al final se le pasa. Por eso, cuando me dijo que tenía 30 días para conseguir trabajo o irme, yo lo tomé como un berrinche más. Yo seguí con mi rutina normal, tratando de ignorarlo. Sí, estaba tensa la situación, sí, casi no nos hablábamos, pero yo sentía que en cualquier momento iba a volver todo a la normalidad como siempre. Además, para mí era impensable que un padre pudiera correr a su hija así nada más. Literalmente pensé, no puede ser tan cruel. Una semana y media después, una amiga me invitó a comer. Fuimos a un lugar barato, tipo cafetería, y estuvimos platicando un rato. Yo le conté lo de mi papá, ella me dijo que estaba loco, que seguro se le iba a pasar, que los hombres de esa edad son bien tercos y que solo quería imponer su autoridad. Yo me sentí un poco mejor, como validada, y me fui a mi casa tranquila. Cuando llegué, todo se sintió normal. Estaba el coche de mi papá afuera, así que sabía que estaba dentro. Me acerqué a la puerta, saqué mi llave y la metí como siempre, y no giró bien. La moví otra vez, intenté con más fuerza, y la puerta no abría. Pensé que se había trabado o algo, pero luego me di cuenta de que la cerradura estaba diferente. Literalmente era otra. Me quedé ahí parada, con la llave en la mano, como tonta, y empecé a tocar la puerta. Primero despacio, luego más fuerte. Yo sabía que estaba dentro porque su coche estaba afuera y además siempre está ahí viendo videos o en su celular. Seguí tocando y tocando hasta que por fin escuché pasos. La puerta se abrió solo un poco, como para que yo viera su cara, y ahí estaba él, con esa expresión de enojo frío que tiene cuando ya se decidió por algo. Me vio como si fuera una extraña, y lo primero que me dijo fue, «Qué bueno que llegas». Luego abrió más la puerta y me aventó literalmente 3 maletas hacia mí, llenas de ropa. Ni siquiera ordenadas, era como que agarró cosas y las metió a lo bruto. También me dio una bolsa con mi maquillaje, mis aretes y algunas cosas pequeñas que estaban en mi cuarto. Me quedé congelada y le dije, ¿qué es esto? Y él, sin alterarse, me dijo que no había visto que yo buscara trabajo en todos esos días, que lo único que hacía era desvelarme, levantarme a la 1, 2 o 3 de la tarde como si no tuviera responsabilidades, que seguía viviendo de sus costillas y que ya estaba harto. Me dijo algo como, ya fue suficiente, ya te di el tiempo, ya te di el aviso. Yo le recordé lo de los 30 días y él me dijo, sí, y yo puedo cambiar de opinión. Ya no quiero esperar. Ya no es mi problema. Después me dijo que buscara dónde vivir porque esa casa ya no era mi techo. Me dijo textual que no me iba a dejar meterme otra vez. Y para rematar, me dijo que no se me ocurriera querer llevarme muebles de mi cuarto, que ni mi cama ni mi escritorio ni nada era mío porque todo lo había comprado él.
Yo me quedé en shock. No supe ni qué decir. Sentía que me estaban golpeando sin tocarme. Le dije, papá, ¿estás hablando en serio? Y él me dijo que sí, que completamente. Yo traté de hablar con él, le dije que eso no era normal, que no podía hacerme eso, que era su hija. Él solo me miraba con cara de me da igual. Le dije que podíamos hablarlo, que podíamos llegar a un acuerdo, que no era necesario ponerse así. Y él me dijo, no hay nada que hablar. Ya lo hablamos, y tú decidiste seguir igual. Ahí fue cuando empecé a alterarme de verdad y le dije que esto era inhumano, que yo no iba a irme a ningún lado. Le dije que él no podía sacarme así, que yo no tenía a dónde ir. Y él solo respondió, ese ya no es mi problema. Yo seguía parada en la entrada con las maletas en el piso y traté de meter un pie para entrar, como para forzarlo a que me dejara pasar, y él se puso firme. Me dijo, no vas a entrar. Yo empecé a decirle que estaba loco, que era un enfermo, que eso era abuso. Le dije que era mi padre, que no podía tratarme como si fuera una desconocida. Y él, como si estuviera hablando con alguien que le debe dinero, me dijo, te estoy tratando como lo que eres, una adulta que no quiere hacerse responsable. Yo le dije que yo no estaba pidiendo lujos, que solo estaba pasando por un momento difícil, que estaba en un año sabático. Y él se rió, literal se rió, y me dijo, año sabático mis huevos, tú lo que quieres es vivir gratis. Cuando vio que yo seguía sin moverme, él dijo, está bien. Y empezó a agarrar las maletas una por una. Yo pensé que las iba a meter de nuevo o que iba a decir algo más, pero no. Las agarró y las empezó a sacar hacia la banqueta, hacia la calle. Yo le dije, ¿qué haces? Pero él siguió. Yo intenté detenerlo, le agarré una maleta, y él la jaló y la aventó. Y luego empezó a empujarme con su cuerpo, así como cuando alguien te saca de un lugar sin tocarte con las manos, pero empujándote con el pecho y los hombros. Yo le gritaba que qué mierda estaba haciendo, que estaba exagerando, que se calmara. Él no gritaba, eso fue lo peor, estaba completamente tranquilo. Solo me empujó hasta que yo quedé fuera de la puerta y entonces me cerró en la cara. Así, literal. Me cerró la puerta como si yo fuera una extraña. Escuché el clic de la cerradura nueva. Me quedé parada ahí, en la banqueta, con mis maletas y mi bolsa de maquillaje, sin saber qué hacer. Me quedé varios minutos sin moverme. No estoy exagerando. Creo que fueron como 10 o 15 minutos en los que solo me quedé viendo la puerta. Seguía esperando que la abriera. Seguía esperando que dijera ya, entra, o que fuera una broma o que solo quisiera asustarme. Toqué otra vez, ya más despacio, como con vergüenza. Nadie contestó. Volví a tocar más fuerte. Nada. Me quedé ahí parada con un nudo en la garganta, sintiéndome humillada, con los vecinos pasando y viéndome, con las maletas en el suelo como si me hubieran echado de un hotel. Me sentía como si me hubieran arrancado el piso. No podía creer que mi propio papá me acabara de dejar literalmente afuera. Empecé a temblar y me dieron ganas de llorar, pero estaba tan en shock que ni podía llorar bien. Me sentía como si mi cerebro no procesara lo que estaba pasando. Saqué mi celular y empecé a llamar a gente. Primero a otra amiga, no contestó. Luego a otra, me dijo que estaba ocupada. Yo no quería decirle a nadie que mi papá me había corrido, me daba vergüenza. Me sentía como una fracasada. Al final le llamé a una amiga que siempre se ha dicho feminista también y que siempre habla de sororidad, de apoyarnos entre mujeres, etc. Cuando contestó, le dije que necesitaba ayuda urgente. Me preguntó qué pasaba y yo ya no aguanté y empecé a llorar. Le dije que mi papá me había sacado de la casa y que estaba literalmente en la calle con mis cosas. Ella se quedó callada unos segundos y luego me dijo, vente para acá. Me dijo que claro que sí, que entre mujeres nos apoyamos y que no me iba a dejar sola. Me mandó su ubicación y como pude pedí un Uber. Me subí con las maletas, toda llorosa, y me fui. Cuando llegué a su casa, ella me ayudó a meter todo. Me abrazó, me dijo que lo sentía mucho y que mi papá era un monstruo. Me dio agua, me dejó bañarme, me prestó una pijama. Esa noche dormí en su sillón. Me acuerdo que me acosté y me quedé viendo el techo sin poder dormir. No podía parar de pensar en la cara de mi papá cuando me cerró la puerta. Era como si hubiera muerto para él. Y lo peor es que no parecía ni triste, parecía satisfecho, como si por fin hubiera ganado. Los primeros 2 días fueron raros. Mi amiga me decía que no me preocupara, que podía quedarme ahí el tiempo que necesitara, que no estaba sola. Yo le agradecía y trataba de ayudar en la casa, lavaba platos, recogía, cosas así. Pero yo seguía en mi burbuja mental de enojo. Yo sentía que lo que había hecho mi papá era una prueba de lo podrido que está el machismo. Porque para mí, honestamente, él lo hizo como castigo por haberle dicho opresor y por querer ir a la marcha. Era como su forma de ponerme en mi lugar, de demostrar poder. Yo estaba convencida de eso. Pero a los 3 días, mi amiga se sentó conmigo y me dijo que me quería mucho y que no me lo tomara a mal, pero que yo tenía que empezar a buscar trabajo. Me dijo que ella no podía mantenerme gratis, que ella también tenía gastos, que su familia le daba dinero justo para ella, y que no podía cargar conmigo indefinidamente. Yo me quedé callada y sentí como si me ardiera la cara, porque fue exactamente lo que mi papá me había dicho. Literalmente lo mismo. Y me dio un coraje horrible. No contra ella, sino como por la situación. Sentí como si el universo me estuviera humillando.
Le dije sí voy a buscar. Ella me dijo que no era por mala onda, que solo era la realidad. Solo te estoy diciendo lo que es, dijo. Ese día me sentí horrible. Pero, me di cuenta de que ella tenía razón. No podía quedarme ahí como si nada. Y no era justo para ella. Así que al día siguiente empecé a buscar trabajo. No tenía experiencia real porque nunca había trabajado formalmente. Mi papá siempre decía que mientras yo estudiara, él me apoyaba. Y yo había seguido con esa idea. Por eso mi año sabático era básicamente estar en casa, leer, ver cosas, y ya. Cuando me puse a buscar, me di cuenta de lo difícil que es sin experiencia. Mandé mensajes a varios lugares, fui a dejar solicitudes, y muchos ni me respondieron. Al final encontré trabajo de mesera en un restaurante cercano a la casa de mi amiga. No es un restaurante bonito, es más como un lugar familiar donde venden comida corrida, hamburguesas y cosas así. Me aceptaron casi de inmediato porque necesitaban gente. Me dijeron que el sueldo era el mínimo y propinas, y yo acepté porque no tenía opción. Mi primer día fue horrible. Terminé con los pies destruidos, cansada, oliendo a comida y con las manos todas resecas por estar limpiando mesas. Me di cuenta de que yo no estaba preparada para ese ritmo. Pero al mismo tiempo, me daba coraje aceptar que mi papá tenía razón en una cosa. Yo sí había estado viviendo demasiado cómoda. Ahorita ya llevo unos días trabajando ahí. Gano poco, la verdad, y es cansado. A veces hay clientes que te tratan como si fueras basura, y tienes que aguantarlo porque si no te corren. Hay días donde me dan ganas de llorar en el baño del restaurante porque me siento humillada, porque yo no me imaginaba así mi vida. Yo estudié para otra cosa, y sé que esto no es para siempre, pero es lo que hay por ahora. Mi amiga ya me dejó claro que mientras yo pague una parte de la comida y la ayude con cosas, puedo quedarme un tiempo. Así que eso estoy haciendo. Lo que más me duele es que mi papá no me ha buscado. No me ha mandado ni un mensaje. Nada. Yo tampoco le he escrito porque honestamente no quiero. No puedo. Me da coraje, me da asco, me da tristeza, todo al mismo tiempo. Siento que me abandonó como si yo no fuera nada. Y sí, sé que tengo 22 años, pero eso no quita que soy su hija. No puedo creer que exista un padre así, un padre que por orgullo, por machismo y por querer enseñar una lección, sea capaz de dejar a su hija sin hogar. Y antes de que alguien diga, pues ya eres adulta, sí, ya sé. Pero una cosa es ser adulta y otra cosa es que tu padre te cambie la cerradura y te saque como si fueras un perro. Eso no se hace. Mi plan es aguantar en este trabajo mientras junto algo y buscar algo mejor, algo relacionado con lo que estudié, porque no pienso quedarme de mesera toda la vida. Pero de mi papá ya no espero nada. Si él cree que con esto me educó, lo único que hizo fue demostrarme que no le importo. Y honestamente, no sé si algún día pueda perdonarlo.